Justamente a esta hora, Valentina Reyes, tomamos contacto con Alberto Rojas, es analista de la Universidad Finisterra, para abordar en este momento, ya abordamos el espacio militar, estratégico, cómo funcionan estos drones, pero queremos saber el impacto geopolítico, ¿no? De lo que va a suceder en las próximas horas y en los próximos días y de cómo cambia, Alberto, con las buenas tardes para ti, este panorama en Oriente Medio, ¿no? ¿Qué significa que un Estado, no es una agrupación terrorista, es un Estado como Irán, esté atacando a otro Estado que es Israel? ¿Cuáles son las leyes y cómo opera esto en la práctica? Hola Andrea, hola Valentina, buenas tardes. Efectivamente, en este minuto lo que vemos es un ataque muy anunciado por parte de Irán en contra de Israel. Aquí los adversarios cambian, ya no es un grupo terrorista con una faceta política como puede ser Hamas o Hezbollah, sino un Estado propiamente tal, organizado y con una fuerza militar importante dentro de Medio Oriente. En ese aspecto hay que recordar que esta es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Durante años, Irán ha tenido una especie de guerra fría con Israel, atacando intereses israelíes, territorio israelí, a través de terceros actores, como son estas milicias, Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica Palestina, los hutíes en Yemen. Esto evidentemente ha sido una decisión calculada por Irán. Irán tiene claro que Israel va a responder a este ataque. La pregunta es si en el fondo aquí lo que vamos a ver es la resolución de este ataque a partir de las defensas israelíes o que Israel vaya a atacar directamente suelo iraní. Eso va a ser determinante para las horas y los días que vengan y sobre todo si vamos a ver el involucramiento de otros actores regionales o internacionales. Irán busca eso, busca hacer que el conflicto crezca, que ya no pase, bueno, ya hace tiempo estaba igual, iba en crecimiento este conflicto, pero busca que tenga una dimensión regional o hasta más allá de la región, porque vemos obviamente que Estados Unidos está involucrado, que es aliado de Israel, que puede tomar acciones más concretas contra Irán. El conflicto iniciado en octubre del año pasado con el ataque de Hamas a Israel tiene ya hace bastantes meses una dimensión internacional regional. Hay que considerar el actor que es Hezbollah, que ha estado atacando el norte de Israel desde el sur del Líbano, las milicias hutíes apoyadas por Irán desde Yemen, atacando a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Esa dimensión regional ya existe, a un nivel más bien limitado. Esto es algo completamente distinto y que probablemente responde a la necesidad de Irán de mostrar algún tipo de acción frente a lo que fue el ataque en contra del consulado iraní en Damasco el 1 de abril pasado, que Irán atribuye a Israel y que Israel hasta el minuto no ha confirmado oficialmente. Irán necesita una acción que demuestre que tiene los medios, la voluntad, pero al parecer, y esto está dentro del escenario especulativo, esto parece ser un ataque muy calculado. ¿En qué sentido? Sabemos que desde hace 2-3 días se viene hablando fuerte y claro de que Irán iba a realizar un ataque precisamente hoy. No parece haber una sorpresa en esto. Y por otro lado, si uno ve la intensidad de este ataque, es cierto, estamos hablando de cientos de drones y misiles de corto o mediano alcance. Pero estos drones se están demorando entre 6 y 9 horas en llegar a Israel. Hay que recordar que Irán no tiene fronteras con Israel y entre medio está Irak, Siria y Jordania. Y en el caso de los misiles se habla de aproximadamente 2 horas de vuelo. Es decir, le da la posibilidad a Israel de salir a su encuentro e interceptarlos en vuelo incluso antes de que entren en el espacio israelí. Esto pareciera ser una especie de jugada de ajedrez destinada a que Irán logre de algún modo tener una imagen de un país fuerte, decidido, que ataca directamente a Israel, pero no de manera sorpresiva, no de manera tan contundente. Israel tiene más de 3.000 misiles balísticos con un alcance de entre 1.400 y 2.500 kilómetros. Y sabemos que la distancia que separa Israel de Irán es de apenas 1.900 kilómetros. Entonces, da la impresión de que este es un ataque grave, importante, que hace escalar la tensión en Medio Oriente, pero que pareciera buscar resolverse en este mismo episodio. Pero para eso hay que ver efectivamente cuál va a ser el alcance de la respuesta israelí.
Alberto, justamente sumar a esta hora esos antecedentes de lo que va a ser la respuesta a Israel, porque ya hay confirmación de lo que dijo Daniel Hagari, que es el portavoz de las Fuerzas Armadas en Israel. Él asegura en esta rueda de prensa que veíamos minutos atrás que el evento o que estas acciones de Irán todavía no están terminadas, que hay amenaza todavía sobre el suelo israelí. Da un balance en el que asegura que al menos 200 misiles fueron lanzados hacia Israel y asegura que se interceptó al menos la mayoría de esos misiles disparados por Irán, que solamente unos pocos pudieron caer en suelo israelí. ¿En qué escenario nos pone justamente este primer balance, ¿no?, que entrega Israel después del ataque a su territorio? Pareciera ser, y esto es muy preliminar, que Israel se ha limitado a defenderse, no a atacar. No está iniciando una ofensiva, una operación que esté destinada a atacar blancos en suelo iraní hasta el momento. Quiero ser muy claro en ese sentido y muy cauto. Por lo tanto, insisto en que es importante ver cómo va a evolucionar esto en las próximas horas, precisamente en función de la respuesta israelí a este ataque iraní inédito. Si hablamos, por ejemplo, de cómo podría impactar esto también el escenario geopolítico, porque hablábamos antes del impacto que es, Alberto, del hecho de que Irán haya atacado una ciudad como Jerusalén, que es sagrada para todos los musulmanes. ¿Esto podría abrir otros focos de conflicto con otros países en el mundo árabe y en Asia? Podría ser, esto eventualmente incluso podría llevar a reactivar grupos terroristas que sabemos que existen en países de Europa o incluso dentro de algunos puntos de Estados Unidos. Lo hemos visto en el pasado, podría replicarse en el presente y en el futuro. El punto es que nadie en Medio Oriente quiere que este conflicto siga escalando. Egipto, Siria, Irak, etcétera, son países que ya tienen bastantes problemas dentro de sus fronteras para sumarse a este escenario de conflicto en donde todavía no sabemos cuándo va a terminar la ofensiva israelí en contra de Gaza y si acaso se van a seguir sumando otros actores regionales, internacionales. Probablemente, salvo Estados Unidos, no veríamos algún otro. Alberto, si nos pudieras también hacer un mapa para conocer también quiénes son los aliados de Irán, quiénes son los aliados de Israel. Lo hemos nombrado, lo vamos conversando a través de las transmisiones, pero muchas veces falta ahí quizás tener claro cuáles son las fronteras entre estos dos mundos, ¿no? Sabemos que Irán e Israel estaban en un conflicto, digamos, ya y una situación difícil desde hace tiempo, pero para hacer el mapa un poco, porque hace un rato hablábamos también con otro entrevistado, nos decía, por ejemplo, Rusia puede ser aliado ahí de Irán, pero Rusia está en una guerra, en una situación también de conflicto ya hace más de 2 años que hace dudar de si Rusia va a ingresar a otro conflicto, ¿no? Efectivamente, Rusia tiene una relación estrecha con Irán desde el momento en que Rusia le compra drones para usarlos en contra de Ucrania. Lo hemos visto a lo largo de estos poco más de 2 años de guerra desde que Rusia invadió Ucrania. Por lo tanto, ahí hay un intercambio militar y tecnológico importante. En términos políticos, lo que vemos es que Irán tiene como aliados estrechos, por ejemplo, al gobierno de Siria. No hay que olvidar que Siria fue protagonista de una guerra civil que duró prácticamente una década y que la intervención iraní a través de la Guardia Revolucionaria fue lo que permitió, junto con la intervención rusa, que el presidente Bashar al-Assad se mantuviera en el poder y no cayera producto de los combates con las milicias que buscaban derrocarlo. Por otro lado, Irak, si bien no es un aliado abierto de Irán, lo cierto es que desde la caída de Saddam Hussein lo que hemos visto es que la mayoría chiita iraquí ha tomado el gobierno y evidentemente le ha permitido a Irán tener un mayor grado de influencia en Irak. Por el otro lado, obviamente, aliado de Israel, el aliado histórico y de gran peso es Estados Unidos, y ciertamente en términos diplomáticos, en general, la Unión Europea también ha tenido una posición fundamentalmente a partir de apoyar a Israel, aunque también ha señalado fuertemente las situaciones en las cuales Israel ha atacado blancos civiles y, por ejemplo, situaciones en donde se han puesto en entredicho las operaciones militares, la claridad de los blancos en ese aspecto.
Si hablamos, por ejemplo, de la relación que es muy estrecha entre Estados Unidos y también Israel, de hecho, en estos momentos hay una conversación de el secretario de Defensa estadounidense, Austin, con el de Defensa israelí, Gallant. ¿Qué se puede esperar en esa estrategia que seguramente va a ser anunciada en las próximas horas por Estados Unidos? ¿Hay más armamento? ¿Va a haber apoyo también a través de la OTAN, por ejemplo, que Estados Unidos tiene harto poder ahí para ir movilizando, sobre todo Europa, que se ve también interpelada por este conflicto? La idea de que la OTAN se involucrara en este escenario todavía se ve algo lejano. Sabemos que Estados Unidos ha apoyado a Israel con tecnología, pero no sabemos si en este minuto el presidente Biden va a tomar una decisión que involucre directamente a Estados Unidos en términos militares. No digo el envío de tropas, pero sí tal vez algún tipo de apoyo a ellos. No hay que perder de vista que Estados Unidos se encuentra en un año electoral. El 5 de noviembre hay elecciones presidenciales. El desenlace de esos comicios aún están muy difusos en el tiempo. Es muy difícil saber realmente si Donald Trump va a ganar o no. Y hemos visto, eso sí, cómo el tema de Medio Oriente ha afectado de manera significativa la popularidad de Joe Biden. Lo vimos durante las primarias, y eso va a ser clave respecto de las decisiones que él tome en el escenario de Medio Oriente y que pueden tener un impacto directo en su eventual reelección en noviembre de este año. Claro, aparte el expresidente Donald Trump acabó también de hacer un mensaje a través de redes sociales en donde decía, bueno, esto es horroroso lo que está pasando de Irán contra Israel. Esto no habría pasado si yo fuera presidente de Estados Unidos. Ahí justamente lo que menciona Alberto, parte del análisis, Estados Unidos está en un año electoral, y cuál podría ser el impacto de que en noviembre, por ejemplo, llegue el expresidente Donald Trump a ocupar de nuevo la Casa Blanca. ¿Cuál podría ser el cambio de política seguramente ahí, Alberto? Bueno, si uno recuerda lo que fue la gestión de Donald Trump durante su primer gobierno, uno lo que apreció fue un abierto apoyo al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en términos políticos, en términos también de gestos muy significativos. Recordemos que durante su gobierno Estados Unidos traslada la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y además de eso, hay que recordar que durante el gobierno de Trump, específicamente en 2020, se produce la muerte, el asesinato del general Qasem Soleimani, que era la máxima autoridad, el máximo comandante de la fuerza Al-Quds, que es la fuerza de élite dentro de la Guardia Revolucionaria iraní. Esos fueron actos, decisiones claramente enfocadas en un apoyo muy fuerte y estrecho a Israel, y un acto muy decidido de golpear a Irán, matando a una de las figuras más populares y más importantes del país. Si eventualmente Donald Trump regresa a la Casa Blanca, lo que vamos a ver eventualmente, insisto, es un mayor acercamiento a Israel, probablemente una situación mucho más precaria con Irán de lo que ya es bastante mala, y probablemente ya en otro ámbito una tensión mucho mayor con China, y eso lo vimos claramente durante el primer gobierno de Donald Trump. Claro, tenemos un año electoral ahí en Estados Unidos. De hecho, también revisaba algunas fuentes a través de corresponsales de la Casa Blanca que decían que Netanyahu hablaría con Biden en las próximas horas, abordando lo que está ocurriendo ahí en Israel, una relación que estaba un poco más crítica producto de lo que se está viviendo en Gaza, Alberto. Ahora bien, esto nos hace olvidar lo que ocurre en la Franja de Gaza. Igualmente ahí no había parado el conflicto, había esfuerzos que se estaban realizando para quizás un alto al fuego, pero eso se ve cada vez más lejano producto de lo que se está viviendo ahora, ¿no? Y con una crisis humanitaria que va creciendo. Efectivamente, este ataque de Irán pareciera que desvía la atención de lo que ha sido el conflicto desde octubre del año pasado, que es básicamente el territorio de Gaza, tanto la operación militar como la crisis humanitaria que se está viviendo en ese territorio palestino. Me parece que ambas cosas están relacionadas, es bastante claro, y en ese aspecto lo más probable es que Israel tenga la capacidad para mantener abiertos dos frentes. Y si uno revisa la historia militar de Israel, ha llegado a tener conflictos incluso con 3 países al mismo tiempo. En ese aspecto no me cabe la menor duda de que va a mantener su actual operación en Gaza, y veremos si el escenario o respecto de Irán escala o no, y sobre todo el tipo de respuesta que pudiese haber.
Alberto, y sumar a esa transmisión los antecedentes del primer comunicado oficial por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, en el que se habla de la profunda preocupación por los ataques iraníes en contra de Israel por parte de esa grave escalada de tensiones en Medio Oriente. Dice, en el marco de la crisis en la región, Chile condena el uso de la fuerza y reitera el llamado a respetar el derecho internacional humanitario que protege las vidas civiles en los conflictos armados. Las embajadas, los consulados de Chile en la región están monitoreando la situación para poder asistir a la comunidad chilena residente. En este contexto, Alberto, preguntarte también cuál es la posición en la que queda América Latina, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de que hay algún tipo de operación de Hezbollah en distintos países y particularmente en Chile. ¿En qué situación quedamos nosotros también en este conflicto? ¿Tú te refieres respecto de si puede haber algún tipo de una amenaza directa acá al territorio chileno? Claro, porque hablamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, justamente durante esta semana se responsabilizaba a Irán del tema de la AMIA y se ha hablado siempre de que hay presencia de Hezbollah aquí en nuestro continente. Y de hecho, el mismo presidente Javier Milei se tuvo que devolver del viaje que estaba haciendo para irse a poner en frente a Argentina. ¿Nos impacta a nosotros de esa misma forma? ¿Y cuál podría ser el impacto efectivamente de que haya células de Hezbollah operando en el continente americano? Efectivamente, siempre se ha hablado de la presencia de Hezbollah en lo que se llama la triple frontera y también otros territorios. Incluso se ha hablado de la posibilidad de efectivos de Hezbollah en el norte de Chile. En Venezuela, Sin embargo, además. Exacto. Sin embargo, lo más probable es que más que un impacto en términos de algún tipo de operación militar o algún atentado, lo más probable es que aquí lo que veamos es un impacto en términos políticos, es decir, de qué manera los gobiernos latinoamericanos van a tomar una posición frente a lo que está pasando en este minuto. Sabemos que Venezuela es un país cercano a Irán, sabemos que hay otros países que tienen posiciones más cercanas con Israel y otros que buscan tener una posición un poco neutral. Por lo tanto, lo más probable es que en los próximos días las cancillerías de todos los países latinoamericanos tengan que efectivamente definir qué posición van a tomar frente a este escenario que además ha ido cambiando mucho. Hay que recordar cómo comienza esto el 7 de octubre del año pasado, cómo evoluciona posteriormente con la ofensiva militar israelí. Ahora tenemos este episodio, es decir, estamos ante un escenario particularmente cambiante y que claramente obliga a las cancillerías de los distintos países, incluido el de Chile, la de Chile, a ir efectivamente viendo cada situación en cada momento y frente a eso tomar una posición. Alberto, y siguiendo esa línea respecto a América Latina y también respecto a Chile, el embajador chileno en Israel finalmente está acá, fue llamado por el presidente Gabriel Boric a regresar al país. Hace unos momentos, hace un par de horas, entrevistábamos a Sivan Gobrín, vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel, y hacía un llamado a que regresara el embajador chileno a Israel. Se sentían solos. ¿Cómo evalúas ahí la posición del gobierno de Chile? ¿Podrá cambiar en algo las decisiones de Chile, lo que está pasando ahora en este minuto? La verdad es que no puedo especular, me parece que esa respuesta tendría que darla a la Cancillería. Lo que sí está claro es que Chile mantiene una relación diplomática abierta con Israel y varios países de Medio Oriente y que en ese sentido llamar a consultas al embajador es un mecanismo que está establecido en el ámbito diplomático. De ahí en adelante cómo evolucione eso va a depender de las decisiones políticas que se tomen acá en el gobierno. Si hablamos de lo que pueda suceder más allá en el plano, por ejemplo, de Europa, algunos países, Reino Unido, incluso Francia, estaban ya hablando de una respuesta militar en contra de lo que estaba sucediendo con Irán y sobre todo en respaldo de Israel. El vincular a Europa en este conflicto dejaría justamente, dos guerras abiertas en el continente europeo, por un lado Ucrania y ahora esto que se suma al antecedente además porque Israel es muy cercano a varios gobiernos europeos, particularmente Alemania, por ejemplo. ¿Se abre entonces otro foco de conflicto y de confrontación en el viejo continente? Eso va a depender de las decisiones que se tomen en las próximas horas y días. Europa efectivamente tiene el foco puesto en el este de este continente a partir de la invasión rusa a Ucrania. Frente al tema de Israel, la manera de actuar todavía no está definida, ¿verdad? Sobre todo a partir de los ataques que estamos viendo en este instante por parte de Irán.
Sabemos que desde, además, décadas, Irán está bajo fuertes sanciones económicas que han afectado de manera muy grave su economía. Actualmente la inflación en Irán está cerca del 57%. Y un balón de oxígeno de eso fue el acuerdo que se firmó en 2015 entre Irán, el gobierno de Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, ¿verdad? Y que permitió llegar a un acuerdo de levantar las sanciones económicas sobre Irán a cambio de que Irán abriera o permitiera la investigación y el monitoreo de su programa nuclear. Eso caminaba bastante bien hasta que en 2018 Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de este acuerdo, lo cual evidentemente fue un golpe muy duro para la confianza de los países involucrados, y ante lo cual Irán dijo, bueno, si Estados Unidos se retira de este acuerdo e incumple lo que habíamos establecido, yo no tengo por qué seguir cumpliendo con este documento. Y eso de algún modo genera una situación muy opaca de lo que realmente está pasando al interior de Irán con su programa nuclear. Por lo tanto, en ese aspecto me parece que de momento Europa, si es que toma cartas en este asunto, va a preferir una acción de corte diplomático y económico. Pero ya con la guerra de Ucrania abierta, probablemente no va a querer iniciar una operación militar de largo alcance, salvo que efectivamente la OTAN actuara. En este minuto no hay motivo para actuar. Recordemos que la OTAN actúa a partir de lo que establece su artículo número 5, y que es que un país miembro de la OTAN es atacado o amenazado por otro, y que eso implica una respuesta colectiva. Hasta el minuto, ningún país de la OTAN ha sido puesto en peligro a partir de los ataques de Irán. Alberto, estoy revisando aquí también en medios internacionales que la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido a Estados Unidos que cualquier ataque contra Irán tendrá respuesta, ¿no? Eso es lo que ellos amenazan. ¿Hay capacidad de Irán de atacar a Estados Unidos? Sabemos que, por supuesto, hay fuerzas militares de Estados Unidos quizás en la región, pero ¿cuál es la capacidad de Irán más allá de esta amenaza que está realizando ahora? La capacidad de actuar de la Guardia Revolucionaria iraní está restringida al ámbito regional. Efectivamente, podría atacar intereses de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, específicamente la zona verde, en Bagdad. Hay algún despliegue todavía estadounidense en Siria, la zona del Golfo Pérsico, Qatar, Bahrein podrían también ser blancos. Arabia Saudita alberga también efectivos militares estadounidenses. Es decir, efectivamente hay blancos estadounidenses en la región que podrían quedar dentro del radio de acción de la Guardia Revolucionaria. No más allá de eso, sería muy difícil pensar que la Guardia Revolucionaria pudiera llegar a atacar suelo estadounidense, pero sí bases o despliegues militares estadounidenses o diplomáticos, embajadas, consulados en la región de Medio Oriente. Alberto Rojas, analista de la Universidad de Finisterra, gracias por ese análisis. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, Alberto.